Y estamos de vuelta con CNN Chile Radio, jueves 23 de octubre de 2025, 11 de la mañana con 7 minutos. Avanza esta jornada de noticias. Y a propósito de noticias, hemos estado hablando bastante de lo que sucedió con el CIMSE en varios colegios de la región metropolitana el día de ayer. ¿Dónde están las fallas? ¿Qué están haciendo desde el Ministerio de Educación para que situaciones de estas características no se vuelvan a repetir? Bueno, lo vamos a conversar en el estudio de CNN Chile Radio con Gino Cortés. Él es el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, un servicio público autónomo que se relaciona con el presidente por medio del Mineduc. ¿Cómo está, Gino? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias por este espacio. Bueno, Gino, partamos por lo más general. ¿Cómo califica lo que pasó el día de ayer? Mira, en general yo creo que lo que pasó ayer, aunque es de un rango acotado, estamos hablando cuando hablamos de rango acotado, estamos hablando de un 2,4% del total de establecimientos del país que se vio impedido de rendir el CIMSE porque no llegaron los examinadores. A pesar de ser un hecho puntual, estamos hablando de que aunque sea uno, es complejo y es grave para nosotros, considerando que todos los niños tienen el derecho y el legítimo derecho de rendir la evaluación del CIMSE octavo básico. Desde ese punto de vista, la calificación que nosotros entregamos es una calificación de preocupación, pero de rápida acción. Es así como hemos tomado contacto con el 100% de los establecimientos educacionales que no rindieron la evaluación, más del 50% de los establecimientos ya ha recalendarizado la evaluación para la próxima semana, y desde ese punto de vista estamos reaccionando para que todos tengan el mismo derecho a tener los resultados válidamente emitidos. Bueno, usted decía algo que el día de ayer en este mismo mesón de trabajo señalaba el defensor de la niñez. En el fondo, sabemos que el CIMSE busca obtener una cifra que nos permita medir la calidad de la educación en términos generales, pero también con el hecho de que no se puede rendir, se vulnera el derecho de los niños y niñas de medir su propia capacidad o sus propios contenidos en cuanto a diferentes ramos, qué sé yo, y en este caso el nivel de octavo básico. O sea, usted reconoce también que hay una vulneración del derecho del niño y la niña a medir sus propios conocimientos. Eso lo reconocía recién, ¿verdad? Yo creo que aquí hay que poner las cosas en perspectiva. En primer lugar, el CIMSE es una evaluación que se mide desde hace más de 35 años en el país, 13 años de los cuales ha estado a cargo de la Agencia de Calidad de la Educación. En cada una de las mediciones tenemos un rango o un margen de entre un 2 o un 3% de establecimientos a los que no podemos llegar por distintas situaciones o contingencias. Estas pueden ser externas al establecimiento, como por ejemplo cuando no llega el examinador, pero también pueden ser del propio establecimiento, como por ejemplo cuando se corta el agua en el sector. Bueno, eso pasó en Altos Pisos algunos años atrás, pero ¿es común que no lleguen examinadores, Gino? Se lo pregunto porque, claro, usted me puede decir el 97 o el 98% de los establecimientos sí rindió el CIMSE el día de ayer y lo está rindiendo durante esta jornada de lectura y comunicación. Pero independiente que sea 1, 2 o 200 colegios, la situación es grave, sobre todo cuando son escenarios que se pueden prever. Ayer entrevistábamos, por ejemplo, a funcionarios del Carmela Carvajal y de otros establecimientos y decían, nosotros el día anterior, incluso antes, ya habíamos notado que estos examinadores no iban a llegar porque no se habían presentado a reconocer sala, etcétera. ¿No hay un flujo, no hay un conducto regular que ese sostenedor de un colegio le avise a la agencia y le diga, hey, no llegaron los sostenedores, podría pasar algo el día del CIMSE? ¿Cuál es la autocrítica? ¿Cuál es la falla del sistema? Mire, yo considero que a calificar el momento de vulneración de derechos un poco precipitado, que efectivamente hay ciertos conductos y procedimientos que tenemos que seguir desde la institucionalidad para poder asegurarnos que todos los niños de igual manera puedan rendir. Okay. Lo que hemos hecho es asegurarnos de reaccionar rápidamente para que todos los niños tengan el mismo derecho. Le hemos pedido ¿Pero se podría haber previsto, Gino? Perdón que lo interrumpa. Efectivamente, o sea, yo creo que hemos previsto la mayor cantidad de los casos. Lo que nos ha dicho el proveedor, que es quien ha incumplido en el contrato con el Estado, es precisamente que habiendo tenido los examinadores no llegaron por falta de contrato o bien porque habiendo sido contratados, estos no se presentaron en el lugar de trabajo. Ahora, eso tiene un plan B y un plan C dentro de las mismas bases de licitaciones. En 35 años esto nos ha pasado en nuestra oportunidad y hemos previsto mecanismos. ¿Qué pasó con ese plan B, plan C? Esos mecanismos están siendo investigados porque precisamente hay altas multas asociadas al incumplimiento del proveedor. El proveedor tiene que cumplir en el contrato que establece con el Estado y eso es lo que estamos haciendo cumplir. Aquí no se trata, en fondo, si estamos hablando de más o menos confianza con el proveedor, quien tiene que aplicar además cuarto básico y segundo medio, sino que más bien estamos hablando de la necesidad de hacer exigible un contrato que por licitación pública se adjudica a un privado para la aplicación de esta evaluación. Ya, o sea, la respuesta de la empresa que se llama Infer. Infer, ahí está, Infer, aquí Sí. lo tengo apuntado también. La respuesta de la empresa fue, me falló el plan A, el B y el C. Claro. Eso le dijeron. Así es. Ya, y ok. ¿Y Pero no también hay hay una que... manera de fiscalizar eso antes desde el Estado? Porque queda la sensación como que, uno, que es una situación insólita, algunos en la clase política lo llaman papelón u otra falla del gobierno. Bueno, estamos también en un periodo donde
todo se puede volver mucho más álgido a la previa de unas elecciones, pero se lo pregunto directamente, Gino, como una de las autoridades de esta Agencia de Calidad de la Educación. ¿Hay que mejorar la calidad de fiscalización para que situaciones así sean previstas antes, incluso la tarde antes, cosa que se pueda hacer algo rápidamente y no tengamos que llegar a esto? Sí, efectivamente tenemos que... ¿Cómo mejorar? Siempre hay procesos que se pueden mejorar. Hay que entender que en un evento de una magnitud como un censo, son todos los niños de octavo básico, de cuarto básico, de segundo medio que rinden esta evaluación. Son más de 15.000 examinadores por cada nivel. Y en ese contexto, con la pelota en el piso, uno puede decir, mira, este tipo de eventos pasa, se programa la reacción y desde ese punto de vista también se establecen los mecanismos para reaccionar rápidamente. Eso desde la agencia lo hemos hecho. Evidentemente que los procesos de fiscalización se pueden aún mejorar y eso también nos puede hacer reaccionar rápidamente. Sí, es que me llama la atención que, por ejemplo, un funcionario del Carmela Carvajal, no me acuerdo si era la directora o una académica, decía, nos dimos cuenta que el día anterior no llegaron los examinadores. O sea, queda como a buena voluntad de ese funcionario que les avise, ojo, está pasando esto. Debiese ser un poco más estandarizado. Sí, es estandarizado. De hecho, le pedimos reportes al proveedor el día anterior y los días anteriores y los informes que ellos nos envían. Tenemos una plataforma de control de gestión. De hecho, hay unos códigos QR en el fondo que nos permiten hacer seguimiento en línea, en donde ahí nos informaban que el 100% de los examinadores estaban contratados y al mismo tiempo el 100% de los examinadores iba a llegar a la rendición del CIMSS. No fue así. De modo que no fue así. Aquí hay un incumplimiento grave. Y este incumplimiento grave del contrato son multas o sanciones que establece el Estado que van en un rango de los 200 millones. Y también hay boletas de garantía, de modo que no hay un detrimento en el patrimonio del Estado, que es el recurso de todos los chilenos. ¿Y algún sumario interno? Hay un sumario interno, evidentemente hay un sumario instruido también por el Ministerio de Educación, sí. Y este sumario va a determinar responsabilidades administrativas si es que las hubiera y también jurídicas en el caso de ser reales. Quiero preguntarle, Gino, por una información que publica el diario La Tercera durante el día de hoy, de hecho 23 de octubre de 2025, y dice lo siguiente en el titular: Contraloría detecta irregularidades en aplicación del CIMSE 2024 por 400 millones de pesos. Agencia de Calidad de la Educación, ACE, la sigla, no aplicó multas por múltiples falencias del proveedor. ¿Cómo responde a esto? O sea, ya teníamos sobre la mesa falencias de proveedores el año pasado y estamos hablando de una gran cantidad de plata, 400 millones de pesos. ¿Cómo responde? Sí. A ver, yo también creo que en este punto en particular hay que mirar las cosas en perspectiva. La Contraloría General de la República cumple un deber en el Estado y que lo está haciendo muy bien durante este último tiempo, que es el de auditar todos los grandes contratos. La Agencia de Calidad tiene contratos millonarios, pensando en que son censos. Y estas auditorías nos llegan cada 2 años. La Contraloría cada 2 años revisa nuestro proceso. Desde ese punto de vista, la Contraloría llegó el año pasado, a finales del año pasado, durante el mes de enero, y emitieron un informe que nos llegó hace más de un mes. Ajá. El día de ayer ellos publican los resultados de este informe, sí. el día en que aplicamos el CIMSS. A partir de eso, nosotros lo que agradecemos de la auditoría es que la misma Contraloría también puede cruzar bases de datos a las que la Agencia de Calidad o los servicios públicos en general no tenemos acceso, como por ejemplo aquellas causas judiciales u otros eventos a los que no tenemos por qué tener acceso. Desde ese punto de vista y en el cruce de información nos permite recaudar de mejor manera los recursos del Estado que pueden haber sido mal invertidos, y es desde ahí que la multa que la Agencia de Calidad ya había cursado al proveedor fue aumentada por la Contraloría a 400 millones de pesos. Hay boletas de garantía por medio, de modo que no hay un detrimento del patrimonio del Estado y lo podemos hacer exigible. Sí, lo bueno del informe de la Contraloría, que favor. no es lo que aparece ahí también, es que en el fondo las sanciones más graves de una auditoría de la Contraloría tienen que ver con juicios de cuentas o con faltas a la legalidad. En el informe de Contraloría se da cuenta que no hay faltas a la legalidad, está todo dentro del marco legal y al mismo tiempo también tampoco existe juicio de cuentas. Son observaciones que estamos regularizando dentro del plazo de 60 días que da la Contraloría General de la República para ser exigibles. Pero son aspectos que, a la luz de lo que puedo leer aquí rápida en este artículo que le mencionaba, pueden ser de fácil solución. Por ejemplo, se detectó que el año pasado 142 examinadores que aplicaron la prueba no cumplían con los requisitos exigidos para la función. También se detalla que asociado a la impresión de los test se detectó que una imprenta, AMF, generó 2 subcontrataciones en las que no se informaron a la agencia, incumpliendo las bases administrativas. Por este concepto, la agencia no aplicó el cobro de multas por 9 millones de pesos y un poco más. Bueno, otras infracciones, en definitiva, son diferentes falencias que tal vez requieren de una mejora en el sistema, porque estamos hablando, por ejemplo, de 142 examinadores que no cumplían los requisitos. En 2025, varios de esos examinadores derechamente no llegaron. Entonces, ¿cómo mejorar ahí también? Sí, efectivamente. Mire, por cada aplicación del CIMSE hay entre 10.000 y 15.000 examinadores en cada sala de clases.
De esos examinadores, nosotros nos aseguramos de verificar la información que existe y las cruzamos con los registros que tiene el registro civil para ver las inhabilidades. Por ejemplo, si hay alguien que tiene alguna causa judicial condenada que aparece en su hoja de antecedentes, es información a la que podemos acceder. Pero también hay información, insisto, que la Contraloría puede tener a la vista y que nos entrega luego en esta auditoría, que nos ayuda, en el fondo, a poder hacer mejor la fiscalización o la pesquisa de ciertas inhabilidades. A tiempo. A tiempo. Y por suerte, en esta revisión que hicieron en la Contraloría General de la República, no encontramos inhabilidades graves, y no es por suerte, en el fondo es por el trabajo que hace la Agencia de Calidad de la Educación y que nos permite asegurar que todos los examinadores del año 2024 al menos no tenían inhabilidades graves. Hay otro tipo de inhabilidades asociadas, por ejemplo, a la función que cumplen, que son las que detectó la Contraloría General de la República. Gino, ¿qué viene ahora? ¿Cómo sigue este proceso? Porque claramente en estos colegios donde no se aplicó el CIMS el día de ayer, tampoco se está aplicando el día de hoy. ¿Cuándo se retoma la aplicación de esta prueba? Y usted puede asegurar que no va a ser el mismo test que están rindiendo durante este día o que rindieron el día de ayer el resto de los colegios en el país, digo, para que no se genere un riesgo de eventual filtración de las pruebas. Sí, mire. La primera buena noticia, que es la que podemos transmitir y que podemos también calmar a toda la ciudadanía, es que el 100% de los establecimientos educacionales hoy día está rindiendo la evaluación, salvo aquellos establecimientos a los que no llegamos ayer, con la excepción del Instituto Nacional. ¿Por qué el Instituto Nacional ellos nos solicitaron explícitamente poder rendirla en esa fecha, o sea, hoy día, de hecho ellos lo están rindiendo. ¿Y por qué se hizo una diferencia con ellos? Porque ellos lo solicitaron. Los otros establecimientos decidieron ajustarse a la propuesta de otras fechas de evaluación, como la próxima semana, algunos lunes y martes, los otros martes y miércoles, y más del 50% ya tiene una fecha agendada. El otro 50% está evaluando y durante el día de hoy vamos a tener la certeza del 100% de la fecha de programación. Ya, así perfecto. ¿Y otra prueba o la misma? Es una buena pregunta. Las evaluaciones son distintas formas. Hay preguntas anclas y de los más de 35 años que tiene la agencia y el sistema aplicando la evaluación del CIMSE nos permite asegurar la comparabilidad y la validez. La agencia y las evaluaciones constan de un prestigio nacional e internacional. Desde ese punto de vista podemos asegurar que los resultados van a ser válidos, que la estandarización se cumple, que hay una ventana de aplicación. No necesariamente la misma prueba, ni son las mismas preguntas. O sea, filtrar lo que ya se rindió. Efectivamente. Hay preguntas similares que miden aspectos similares y podemos informarlo y compararlo y validarlo evidentemente. Ya, y después ya ha rendido todos los colegios, los que faltaron el día de ayer, los que faltaron también el día de hoy día, desde el día de hoy, ahí ya vamos a tener un resultado macro. O sea, se va a esperar a que rindan los que faltan para entregar el resultado final, digamos. Por supuesto, y desde el punto de vista de la gestión. O sea, aquí también han habido ciertos cuestionamientos de la gestión de la agencia. Y yo puedo asegurar que la gestión de la agencia es una institución seria y al mismo tiempo, y dos antecedentes muy claros. La agencia, por primera vez en la historia, ha podido entregar los antecedentes del CIMSE en marzo del año 2025 y 2024. Antes se entregaban en el mes de junio, en el mes de septiembre. De modo que aquí no hay problemas de gestión, nos estamos parando rápidamente y entregando soluciones a problemas que no tienen. No, sí, es bueno que usted entregue la certeza, pero también es súper válido que la ciudadanía tenga críticas luego del papelón del día de ayer. Le quiero agradecer la comunicación y ojalá se solucione todo pronto. Gino Cortés, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. Gracias por estar en CNN Chile Radio. Muchas